Bueno, el 20 dice. Un capacitor cargado y aislado posee una capacidad de 1 por 10 a la menos 5 faradios. Y la diferencia del voltaje es igual a 15 volts. Se cumple. Dice, si se reemplaza, hay distintas opciones. Si se reemplaza el dieléctrico por otro, cuya constante es 5 veces mayor, la carga aumenta 5 veces. Acuérdense que, ¿se acuerdan de la capacidad de un capacitor? Que era la capacidad, era L0 por E. Después estaba la sección sobre la distancia, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser esa? ¿Ah? Eso se lo di anteriormente. No me acuerdo en qué se dice. Bueno, usted tienen otra que dice que el E porque este era el del vacío, que era 8,85 por 10 a la menos 5 y este habíamos tomado 1. Este se sacaba de dos formas. Teníamos que esto era el voltaje 1 sobre el voltaje 2, a ver si es verdad, porque lo tenemos por acá, en la teoría, pero no sé. El E. Por acá, no, esto es capacitor por acá. Dice B1 sobre B2. Bueno, esta era la constante del capacitor, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros relacionamos, acuérdense que la carga, ¿sí?, es igual al voltaje por la capacidad, ¿se acuerdan? Bien, si despejo voltaje es igual a la carga sobre la capacidad. El capacitor no cambia, la capacidad no cambia. El capacitor tiene toda la misma capacidad. Entonces, lo que estamos cambiando acá, si vemos acá, decimos, tenemos un voltaje 1, una carga 1. Entonces ponemos, en vez de poner voltaje 1, ¿qué ponemos? Q1 sobre C, y acá me va a quedar Q2 sobre C. Estas capacidades son iguales porque estamos hablando del mismo capacitor. Entonces, la constante dieléctrica va a depender de la carga 1 dividido la carga 2. ¿Sí? Lo relacionamos con los voltajes. ¿Sí? ¿Y acá qué me dice en el enunciado? Me dice, si se reemplaza el dieléctrico por una 5 veces mayor, quiere decir que el E2 es 5 veces el E1, acá tengo el E1. Quiere decir que la carga 1 es E1 por la carga 2. Si lo reemplazamos acá, que el E2, carga 1, con respecto, ahora cambiamos por otro capacitor. Este es el original, ¿no es cierto? Si este es 5 veces mayor, quiere decir que la carga, si este habíamos dicho que es 5 veces mayor, la carga Q2 también va a ser 5 veces mayor que la carga Q1, porque son directamente proporcionales. Si yo aumento este 5, esto se aumenta 5 veces. Acá lo he puesto mal. Esta es la carga Q2 y acá tengo la carga Q1. Yo quiero saber el capacitor 2. Entonces, si yo tengo que E2, ¿sí? E2 es 5 veces mayor, por lo tanto la carga también es 5, pues son directamente proporcionales, fíjese. ¿Cómo se llama? La constante dieléctrica es directamente proporcional a la carga. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento 5 veces, la carga se aumenta 5 veces, porque son directamente proporcionales. Entonces, dice acá, si el
dieléctrico se reemplaza por uno que tiene 5 veces mayor, la carga aumenta 5 veces. Entonces es verdadero. En el punto B me dice, si se reemplaza el dieléctrico por una carga, por otro 5 veces mayor, otra vez 5 veces mayor, el potencial de ruptura disminuye 5 veces. Tenemos que ver cómo cómo se relaciona el voltaje con esta constante dieléctrica, porque yo la aumenté 5 veces. Yo sé que la carga es directamente proporcional, ¿no es cierto? Ahora vamos a sacar lo del voltaje. Entonces, decimos que B1 sobre B2 ahora es 5 veces. Por lo tanto, el B1 es 5 veces B2, porque paso multiplicando. ¿Sí? Acuérdense que esto es E. Aumentó 5 veces. En un primer momento era 1, ahora 5 veces mayor. Entonces, el voltaje 2, que quiero saber el voltaje de ruptura, es el voltaje 1 dividido 5. O sea que disminuye 5 veces. Porque está dividido. Acuérdense acá, esto significa aumenta 5 veces. Porque está dividido, disminuye. Entonces me decía que si se reemplaza un dieléctrico 5 veces mayor, el potencial de ruptura disminuye 5 veces. Entonces también es verdadero. Hola, Pauli. El C. La carga almacenada es mayor cuanto menor es el potencial de ruptura. Entonces dice, la carga almacenada Q es mayor cuando menor es el potencial de ruptura. Potencial de ruptura quiere decir que está hablando de B2. ¿Sí? Yo tengo que la carga es igual a capacidad por voltaje. A mayor cantidad de carga, ¿cómo es el potencial? Mayor, porque ¿cómo son? Directamente proporcional. Entonces, ese es falso. Este es falso, porque a mayor, mayor el potencial, porque acuérdense que la capacidad del capacitor. Y el último me dice que la cantidad de carga, almacenada es 150 microcoulomb. Entonces, carga es igual a capacidad por voltaje. Sacamos en carga. Carga es igual a 1 por 10 a la menos 5 faradios por 15. ¿Cuánto me queda eso? 1,5 por 10 a la menos 4. 1,5 por 10 a la menos 4 coulomb. Pero yo digo que 1 por 10 a la menos 6 coulomb es un microcoulomb. Me queda 150 microcoulomb. Entonces es verdad. Profe, pero dice si cumple qué. ¿Por qué tenemos que volver a ver? No, porque la E dice todo es correcto. Todo es correcto. A ver, espérate, la C, creo que la C. La carga almacenada es mayor cuando menor es el potencial de ruptura. Ah, ¿se cumple qué? Tienes razón. Entonces, esta es la que está mal. La C. Dice, vamos a ver lo que era el potencial de ruptura. El potencial de ruptura, a ver si lo tenemos acá. Vamos a buscar acá en la teoría. Para que lo... ¿Dónde está? Entonces tiene que ver con esta parte.
Dice. Lo tengo acá, dice. Sí, la carga almacenada es mayor cuando el menor se posee. Porque eso para mí. 21 dice. En el circuito de la figura tenemos varias resistencias, tenemos que sacar las diferentes intensidades. Entonces, vamos a tener una fuente de 3,6 volts, acá. De ahí parte, tenemos dos resistencias, una de 6 ohms para acá. Acá tengo una de 6 ohms y acá tengo otra. Bueno, tenemos tres resistencias acá. Está una, dos, bien. La de arriba es de 6 ohms y la de abajo de 2 ohms. Pongámosle R1, 6 ohms. Acá R2, 2 ohms. Acá podemos poner R3, 3 ohms. R4, 3 ohms. Y R5, todo de 3 ohms. Bien. Me dice la primera pregunta. Me dice que por esta resistencia, por R2, que es la única que es, circula una corriente igual a 0,4 amperes. Tengo que encontrar cuál es el falso. Dice, excepto, bien. ¿Qué hacíamos primero? Sacamos resistencia equivalente. Veníamos la intensidad, viene acá, la I total. Acá circula un I3, acá circula un I4 y acá circula un I5. De acá se junta nuevamente y acá pasa la I total. Quiere decir que entre esta, la R3, R4 y R5 están en paralelo. Entonces decíamos 1 sobre RA, resistencia en paralelo, era 1 sobre R3, más 1 sobre R4, más 1 sobre R5. Sería 1/3, más 1/3, más 1/3. Va a quedar 1. Pues me queda 3/3. Dividido, por lo tanto, RA es igual a 1 ohm, porque el 1, al darlo vuelta, me queda 1. Después me quedan todas estas tres resistencias me representan RA. Por lo tanto, R1, RA y R2 están en serie. Entonces sacamos la resistencia total como R1 más RA, que representa estas tres resistencias, más R2. Me va a quedar 6 ohm más 1 ohm más 2 ohm. Me va a quedar 9 ohm. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad total, que es por la que circula, la I total, es el voltaje sobre la R total. 3,6 volt dividido 9 ohm, ¿cuánto me da? 0,4 amperes. Entonces, verdadero.
En el punto B me dice la caída de potencial en el extremo de la resistencia de 6 ohm es el doble de la caída de potencial en las otras resistencias. Y bueno, vamos a ver. Vamos a sacar el potencial 1. Es el I total por R1. Entonces, el I total, ¿cuánto me dio? 0,4 amperes por R1, 6 ohm. ¿Cuánto me queda? 2,4 volts. Vamos a sacar el B2, que es el I total por R2. Entonces, el voltaje B2 es 0,4 amperes por 2. 0,8. Entonces, falso. ¿Por qué? Porque acá me dice que es el doble y me dice la caída de potencial en los extremos de la resistencia R6 es el doble de la suma de la caída de todas. Bueno, acá tengo B2. Acuérdense que todas estas tienen la misma. ¿Sí? Como están en paralelo, todos tienen el mismo voltaje. Entonces vamos a sacar el voltaje de estas tres, que son lo mismo. Y decíamos que el voltaje 3 es el I total por el, ¿cómo se llama? RA. Entonces, el B3 es el I total 0,4 amperes, que fue lo que me dio ahí, por 1 ohm. Me queda 0,4 volt. Si sumo estos dos, B2 más B3, me queda 0,8 volt más 0,4 volt, me queda 1,2 volt. Entonces es verdadero, porque me dice que es el doble de la suma de los otros voltajes. Entonces es verdadero. ¿De acuerdo? El C. ¿Qué me dice el C? Por cada resistencia de 3 ohms circula una corriente de 0,2 ohm. Entonces, acuérdense que ya tenemos el voltaje acá en todas. Entonces decimos, el I3, vemos que el I3, el I4 y el I5 son todos iguales. ¿Por qué? Porque tienen toda la misma resistencia. Y esto es el voltaje sobre 3 ohms. Entonces me va a dar, ¿qué voltaje teníamos? Acá era, wow, lo sacamos acá, ¿dónde estemos? El B3, acá está. 0,4, acá tengo el voltaje. Este es B3. Que este es el voltaje acá. Pongamos a B, que son todos iguales. AB y AB. Quiere decir que este voltaje BA3 es lo mismo que el voltaje BAB, es igual. Entonces, decimos 0,4 volt dividido 3 ohms. 0,3. 0,13 amperes. Y me decía que ahí dice 0,2, es falso. Bien, el D. El D. La conductancia total equivale, acuérdense que la conductancia es la inversa de la resistencia total. Entonces, 1, ¿cuánto me da la resistencia? 9. Y eso me queda la conductancia. 1 dividido 9. El inverso de la resistencia total. Entonces, es verdadero. 0,11 o nada menos 1. Verdadero. Y el E me dice, por la resistencia 2 ohms circula la misma corriente que por la 6 ohms. Sí, verdadero. Porque en las dos circula el IT. Tanto en la 2 como en la 6 circula la misma corriente. Entonces, verdadero. Entonces, la falsa es la C. ¿Se entendió? ¿Sí, Pi? Muy bien. A copiar. Dice, el 22 es común ver los pájaros en la línea de energía eléctrica de alto voltaje. El alambre de cobre sobre el que se asientan tiene un diámetro de 2,2 centímetros.
porta una intensidad de corriente de 50 amperes. Las patas del pájaro están separadas a una distancia de 4 centímetros. La diferencia de potencial de su cuerpo diferencia, o sea, el voltaje, por 10 a la menos 8. Bueno, había una formulita de resistividad que me decía que la resistencia se calcula como el ρ, en este caso el ρ del cobre, que se llama resistividad. ¿Se acuerdan de esta? Por la longitud dividido la sección del cable. Esta longitud viene siendo esta, la distancia. Pero acuérdense que depende acá, como está todo en metro, yo tengo que pasarlo todo a metro. La sección, ¿cómo se calculaba? La sección es una circunferencia, pi por radio al cuadrado. Acá me da el diámetro, lo pasamos al radio, me queda 1,1 centímetro. Lo dividimos 100 centímetros porque tiene que estar en metro. Me va a quedar 0,011 metros. De ahí sacamos la superficie, que es pi por 0,011 metros al 0,011 metros elevado al cuadrado. Y ahí tengo la sección. 3,8 por 10 a la menos 4 metros. La longitud también la vamos a pasar a metros. La longitud es 4 centímetros dividido 100 centímetros. Me queda 0,04 metros. Bien, ahí vamos a sacar la resistencia. Resistencia es igual. Rho del cobre, 1,7 por 10 a la menos 8. Ohm por metro. Longitud 0,04 metros. Dividido la sección que me quedó este metro cuadrado. 3,8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De ahí me da la resistencia. A mí me dio 1,79 por Sí. 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? No sé. Ahí está sacando la Julia a ver si. Quiero ver otras opiniones. Y hay una segunda opinión. Ahí la tercera, ahí está. Entonces, 1,79 por 10 a la menos 6. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad son 50 amperes por 1,79 por 10 a la menos 6 ohm. Y ahí me va a dar el voltaje 8,95 por 10 a la menos 5. muy bien, la C, justo. 8,95 por 10 a la menos 5 volts. Respuesta C. Ahí está el 22. Una partícula que tiene carga Q es accionada hacia la izquierda por un campo eléctrico. La fuerza mecánica que mueve hacia la derecha desde el punto A hacia el punto B realiza un trabajo de 6 por 10 a la menos 5 joules. Mientras que la energía cinética aumenta 4,5 por 10 a la menos 5 joules. Yo tengo que sacar cuál es la diferencia potencial AB. Bien.
pasó? No, ahí yo. ¿Dónde se fijó? Hoy empiezan clases. No, hoy. Sí. ¿A qué hora? Hoy empieza, no sabía. Sí, hoy fue a Tigre Vélez. A las 8. Sí, que papel, papá. Y mañana fue Arsenal de Gente y Justicia, San Lorenzo Huracán, Rosario Central News, ¿Qué partido de mañana? Racing Independiente, Banfield y Lanús. Qué bueno, clásico mañana. El domingo fue a Boca River, Colón Unión, Estudiantes de Gimnasia, Talleres de Verano, Barraca Central Sarmiento. Hay bastante. No, Barraca Central Sarmiento el lunes. Con Godoy Cruz Instituto, Platense Argentina, Atlético Tucumán y Central Córdoba. Hoy hay uno. Hoy hay uno. Bueno, pero ya tenemos uno, por lo menos. Tenemos para ver algo. Bueno, dice, una partícula que lleva una carga de 3 por 10 a la menos 9 coulomb es accionada hacia la izquierda por un campo eléctrico, es accionada hacia la izquierda con un campo eléctrico. Una fuerza mecánica que mueve hacia la derecha realiza un trabajo de 6 por 10 a la menos 5 joules, mientras aumenta la energía cinética en 4,5. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Bueno, yo tengo que sacar, acuérdense que diferencia de potencial era energía sobrecarga, ¿sí? Porque, ¿cómo se medía el potencial, mi niña? Joule sobre coulomb, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, se la. Joule sobre coulomb. Entonces yo tengo que sacar la diferencia de energía entre estas dos para sacar la energía resultante. Veo cuál es la más grande, pues no me puede dar negativo el voltaje, me tiene que dar positivo. Entonces veo que esta es más grande que esto. Entonces vamos a sacar que la energía resultante es el trabajo menos la energía cinética. El trabajo es 6 por 10 a la menos 5 Joule menos 4,5 por 10 a la menos 5 Joule. Eso me daría la energía 2,7 por 10 a la menos 9. Eso da 2,7 por... ¿Cómo? ¿Dónde? Creo que puse a la menos 1,5 por 10 a la menos 5. Ahí está. Ahora sí. 1,5 por 10 a la menos 5. Entonces, el voltaje VAB va a ser 1,5 por 10 a la menos 5 Joule. Y la carga, ¿cuánto era? 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Y ese me va a dar la diferencia potencial entre los dos puntos. Cinco mil volts. Respuesta B. ¿Se entendió? Sí. Bien. Así que son... El 24 dice, ¿qué radio debe tener una esfera conductora cargada situada en el vacío para que la capacidad sea un faradio? Me da solamente la capacidad. Bueno, yo tengo en la parte de electrostática, decía que el campo eléctrico se calculaba como
la carga sobre 4pi, esto es una esfera cargada de 0, por el radio al cuadrado de la esfera. ¿Sí? Esa era una fórmula que te sacábamos del que está acá en la, ¿cómo se llama? En electrostática, en las esferas cargadas. Si quiere le digo la página, por acá. ¿Cómo? Ese es el campo eléctrico en función, ¿ve? Acá en la página esta. Esta es E igual, acá es campo eléctrico, E igual a esto de la esfera cargada, potencial de la esfera cargada es igual a Q por K por R cuadrado, que es el radio de la esfera, ¿cierto? Acá la tengo en la 133, no sé, está esto, potencial de un conductor. 133, a ver si yo sí. Acá me debe costar. 142 tiene. Ahí la tiene. El número es 133, 142. ¿Qué lo es? Es la formulita esa, donde sale que el campo es una esfera cargada. ¿Sí? Es esta. Me dice que el campo eléctrico es la carga de la esfera, 4pi, es 0 por r al cuadrado. Nosotros sabemos que campo eléctrico yo lo puedo relacionar con el voltaje. El voltaje es el campo eléctrico por la distancia, en este caso, R, que es el radio de la esfera. ¿Sí? Entonces, podemos despejar acá que campo eléctrico es igual a voltaje sobre radio, porque lo único que me da acá es la capacidad, entonces tengo que ir viendo cómo puedo sacar la capacidad y obtener el radio. Entonces, reemplazo acá, me va a dar voltaje sobre radio, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien. Este radio, si lo multiplico, se puede simplificar y ahí me va a quedar que es el voltaje es igual a Q sobre 4pi por E0 por R. Ahí me quedó el voltaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a relacionarlo con la capacidad. Acuérdense que la capacidad, la carga, era igual a capacidad por voltaje. Por lo tanto, el voltaje, ¿a qué es igual? A carga sobre capacidad. Si yo despejo el voltaje. Entonces, allá, ¿qué ponemos? Que en vez de voltaje ponemos carga sobre capacidad es igual a carga sobre 4pi por E0 por R. Que este es lo que yo quiero calcular, el R. ¿Sí? Bueno, carga con carga se puede simplificar, los dos están arriba. Entonces me va a quedar acá 1 sobre capacidad es igual a 1 sobre 4pi. Como yo tengo que despejar R, esta R la paso acá, cruzo, esta es la capacidad para acá y la R para acá. Quiere decir que R, que es la distancia, va a ser igual a la capacidad 4pi por E0. Ahora sí, porque la capacidad me la da. Yo tengo que sacar cuánto tiene que ser el radio de la... Entonces, el radio va a ser, la capacidad era 1 faradio, era la capacidad, 1 faradio, dividido 4pi por 8,85 por 10 a la no sé cuánto. A la no sé cuánto. ¿Cómo era el de 0? Ahí lo tienen, ahí la 113. Sí, ahí está. Quiero ver el valor de por ahí lo tenía. Es 8,5 por 10 A la menos 12. Ahí está. Entonces acá 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces ahí divido esto, acuérdense entre paréntesis, a ver cuánto me da. Esto me queda en metros. 8,99 por día a las 9. 9. Porque
Sería 9 por 10 a la 9. ¿Sí? 9 metros. Esto yo lo puedo pasar a centímetros. Bueno, porque en metros no me da. Entonces digo, 1 metro son 100 centímetros. 9 por 10 a la 11 centímetros. ¿Hay alguno? Sí, la de. 9 por 10 a la 11 centímetros. Sí, la de. ¿Verdad? Y si no está en kilómetros, y eso solo a index. Lo pasamos a kilómetros, a ver si es verdad. 9 por 10 a la 9 metros, lo dividimos 1000. 1 kilómetro. Sería 9 por 10 a las 6 kilómetros. ¿Verdad? Sí, La D. Quiere decir que la respuesta correcta es la E. la E. Bueno, acá lo importante es que copien esta formulita. Yo llegué a la conclusión porque no me acordaba la formulita esa. Entonces empecé a relacionar la fórmula y llegué a esta. Aunque el radio esto acuérdese de una esfera. R. Esfera. ¿Sí? Entonces copiamos lo otro. No, esto es para llegar a esto. Si quieren copiarlo, como para que tengan ya. Si total, los otros ya lo conocen, creo yo. Sí. Sí, sí, sí. El 25 dice, si se está conectando a un generador y se intercala entre su armador a un dieléctrico, o sea que acá tenemos un capacitor y le colocamos un dieléctrico cuya constante es E. ¿Cuáles son las variaciones del campo eléctrico potencial y carga almacenada? Señale lo correcto. A. El campo eléctrico dice que se mantiene constante. Fíjese que la diferencia de potencial, por ejemplo, si la batería vale 10 volt, acá tenemos 10 volt, porque la diferencia potencial es lo mismo que la batería. O sea que el voltaje se mantiene constante, porque no es variado. Quiere decir que si yo le meto una pila de 15 volt, acá alrededor del capacitor sigue teniendo 15 volt. ¿Cuándo varía el voltaje? Si yo le pongo otra pila de otro tipo. Pero mientras no le cambie la pila, el voltaje se mantiene constante. Y acuérdense que el voltaje se calculaba como el campo eléctrico por la distancia, o sea que es directamente proporcional al campo eléctrico. Entonces, si el voltaje es constante, el campo eléctrico también es constante. Entonces me indica que el campo eléctrico se mantiene constante, porque no es variado el voltaje. Entonces es verdadero. El B. ¿Qué me dice el punto B? También. En el punto B me dice, la carga no se modifica. Acuérdense que la carga Q es capacidad por voltaje. Nosotros habíamos dicho que el voltaje no se modifica. ¿La capacidad se modifica? La capacidad, de acuerdo a lo que hemos hecho la formulita, habíamos dicho que E por E0 por la superficie dividido la distancia. ¿Se acuerda que esa la habíamos obtenido en el caso, a ver si la tengo por ahí? El ejercicio antes. Que yo lo di en uno de los ejercicios. La capacidad, bueno, madre. ¿Por dónde está la fórmula? Esto, qué lío. Por acá que está, que habíamos tomado el E0 por ahí. En el ejercicio 15. 15, ¿puede ser? 15. Ya lo pongo. Acá está, esa es. Decía que la capacidad de un capacitor depende de la superficie de las placas y de la distancia de separación entre las placas. ¿Sí? Si nosotros le agregamos
por ejemplo, si este vale 1, pero ahora le agregamos un dieléctrico que tiene una E igual a 2, me varía la capacidad. Y al variar la capacidad, ¿qué pasa con la carga? También varía, no se mantiene constante. Porque yo lo que estoy cambiando es el dieléctrico. Al cambiar el dieléctrico, cambio esta E. Porque esta es la constante en el vacío, pero esta es la constante de el dieléctrico o lo que le pongo entre medio de las placas del capacitor. Si yo le cambio esto, me va a cambiar la capacidad. Al cambiar la capacidad, me cambia la carga. Entonces, acá me decía que en el punto B, la carga no se modifica. Y esto es falso. Sí se modifica. Porque está directamente relacionado con el dieléctrico que yo le pongo entre las placas del capacitor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Bien. El C. El potencial se mantiene constante. Este es verdadero porque dijimos que mientras no cambiemos la batería, el potencial es constante. Entonces, este es verdadero. El D. La capacidad aumenta en forma inversa a la constante. Y es falso, es directamente proporcional. No es inversamente proporcional, es directa, porque a medida que aumenta esto, aumenta la capacidad. Entonces, este es falso. La capacidad aumenta directamente proporcional a E. Eso puede ser falso. Y E me dice que A y C son correctos. O sea que la respuesta correcta es la E, porque A y C son correctos. ¿Se entendió? Si yo tengo, bueno, supongamos este condensador y yo lo cargo, ¿sí? Lo cargo. ¿Con qué se carga? Con una batería, con una pila. Cuando ya tiene la carga máxima, ese lo desconecto, me queda. Y esto me queda positivo o negativo, con el mismo voltaje que tenía A y B. Cargué el capacitor y lo tengo así. ¿Sí? Quiere decir que el voltaje sigue siendo VAB en la batería. Dice que se conecta y se le intercala adentro un dieléctrico. Acuérdense que acá estoy agregando algo que me aumenta por ejemplo, acá tenés aire y le agrego, por ejemplo, madera. Entonces, eso me va a evitar de que tenga un dieléctrico. Puede llegar, si yo lo meto con otra batería, no con la que tenía recién, meto una batería más grande, puede acumular mayor cantidad de carga, ¿no es cierto? En este caso dice, en el A, la carga no se modifica, quiere decir se mantiene constante. Acuérdese que carga, ¿a qué va a ser igual? Dice, se conecta y se intercala. Era igual a la capacidad por el voltaje. El voltaje se mantiene constante. ¿Sí? La capacidad varió. Y sí, porque acuérdense que acá, ¿se acuerdan que yo les decía? Que yo al cambiar el dieléctrico, la capacidad cambia, porque depende del dieléctrico. ¿Sí? Si yo le cambio el dieléctrico, me queda. Quiere decir que la capacidad no es constante. Entonces, este es falso. Porque depende, acuérdense, del dieléctrico, de acuerdo a esa formulita. Después te dice, B. El potencial eléctrico no se modifica. Eso es verdadero. Eso es verdadero. El potencial eléctrico, acuérdense que yo lo que lo cargué, el potencial no me cambia. Porque era el mismo potencial que tenía la pila. El C. El potencial eléctrico, el campo eléctrico aumenta.
El campo eléctrico, acuérdense que se mantiene constante. Es lo mismo que teníamos recién. Entonces este es falso. ¿Por qué? Pues se acuerdan que si el voltaje era falso, el campo eléctrico era constante. Entonces no aumenta, se mantiene constante. Es falso. El D. La energía almacenada disminuye. Acuérdense que la energía era un medio de la capacidad. ¿Se acuerdan la formulita? Un medio de la capacidad, a ver si la tengo por acá. Un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos energía de un capacitor? Bien. ¿Se modifica la capacidad? Sí. Pues estamos agregando un dieléctrico acá. ¿Sí? Acuérdense que este es el dieléctrico que le agrega. Entonces, al agregar un dieléctrico, este aumenta, porque le estoy dando mayor capacidad. Si aumenta la capacidad, ¿qué pasa con la energía? ¿Aumenta o disminuye? Si aumenta la capacidad, ¿qué pasa con la energía? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, por lo tanto también es falso. Aumenta la energía. Entonces también es falso. O sea, la respuesta correcta es la B, porque la otra me dice que A y D es correcta. Entonces, respuesta correcta la B. 27, dice, tengo tres capacitores. El capacitor 1 con 1,5 microfaradios, el capacitor 2, 2 microfaradios y el capacitor 3, 3 microfaradios. A. Los tres los conecto en serie. Entonces, acuérdense, para sacar la capacidad total decíamos 1 sobre, esto en serie. 1 sobre la capacidad total es 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. Entonces, 1 sobre la capacidad total es 1, 1,5 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. ¿Cuánto le da eso? 1 sobre 1,5 más un medio más un tercio. No como así. 1 sobre 1,5 Sí. más 1 sobre 2 Sí. más 1 sobre 3. ¿Cuánto le hace? Eso. 1,5 le hace. Bien. 1,5. De la vuelta con x menos 1. 0,66 microfaradios. Esa es la capacidad total. Y me dice que acá, ¿cuánto da? 66. Falso. Después en el B me dice que lo conecto en paralelo. La capacidad total se saca 1 C1 más C2 más C3. Sería 1,5 microfaradios más 2 microfaradios más 3 microfaradios. Se suman directamente. 6,5 microfaradios. Ahí dice 65. Falso. El C. Si tenemos un potencial, una diferencia potencial de 20 volts, si conectado en serie, se aplica al sistema una diferencia de potencial de 20 volts. Entonces vamos a ver que conectado en serie me va a quedar. ¿Cuánto me dio la capacidad en serie total? 0,66. La carga, porque me pide la carga, era capacidad por el voltaje. 0,66 microfaradios por 20 volts. Ahí saco la carga, como están en serie, todos tienen la misma carga. 13,2. 13,2 microcoulomb.
Con eso vamos a sacar la capacidad 1. Ah, no, pero ¿qué me dice? Espera. La carga que adquiere C1 es... Ah, no, falso. Porque acuérdense que todas, cuando están en serie, todas adquieren la misma carga. ¿Se acuerdan cuando los capacitores estaban en serie? Todos tienen la misma carga. Quiere decir que las cargas de los 3 capacitores me tienen que dar 13,2 microcoulombs. Y acá me dan distintas. La capacidad 1 es igual a la capacidad 2, es igual a la capacidad 3. Perdón, la carga 1 es igual a la carga 2, es igual a la carga 3 y es 13,2 microcoulomb. Y ese es falso, porque ahí me dice que da, la carga 1 da 20, la otra 40 y la otra 60. Y D, si conectado en serie a 3 capacitores, ahí sí, este es verdadero, que me dice que la carga de los 3 capacitores son iguales y vale 13,4 microcoulomb, que es lo que 13,2 microcoulomb. Al estar en serie, todos tienen la misma carga. Entonces, este es el verdadero. Respuesta D. ¿De acuerdo? Dice, ¿qué carga adquieren las láminas de un capacitor cuya capacidad es 0,9 microfaradios al aplicarle un voltaje de 6 volts? Y tengo que calcular la energía. Bueno, acuérdense que carga era capacidad por voltaje. 0,9 microfaradios por 6 volts, ¿cuánto me queda? Eso me da la cantidad de carga. 5,4 microcoulomb. Esa es la carga. Y después me pide energía. La energía era igual a 1/2 de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Entonces la energía es igual a 1/2. Esto lo tengo que pasar a faradios para que me quede en joule. Entonces digo, 1 microfaradio es 1 por 10 a la menos 6 faradios. Y ahí saco. ¿Cuánto le da? La capacidad acá. 0,9 por 1 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto le quedó a Paulina? Ah, no, está sacando todavía. ¿Cuánto le dio? 9 por 10 a la menos. Bien. 9 por 10 a la menos 7 faradios. Entonces acá ponemos 9 por 10 a la menos 7 faradios por el voltaje al cuadrado. 6 volts al cuadrado. Y ahí tendría que darme la energía en joule. 3,24 por 10 a la menos. Hay uno más. 1,62 por 10 a la menos 5 joule. Respuesta C. Ahí está. El 29 dice, hallar la dimensión de la capacidad. Acuérdense que carga es capacidad por voltaje. ¿Se acuerdan? Entonces la capacidad es carga sobre voltaje. Carga era en coulomb y voltaje es joule sobre coulomb. ¿Sí o no? Entonces, si ahí me va a quedar, si lo doy vuelta, me va a dar coulomb por coulomb sobre joule, porque acá se invierte, me queda coulomb al cuadrado sobre joule. Entonces, la capacidad que igual coulomb es ampere por tiempo. ¿Se acuerdan? Esto va a estar al cuadrado. El joule es la energía ml cuadrado t a la menos 2. ¿Se acuerda? Energía, joule.
Bueno, ahí tengo que desarrollarlo. Me va a quedar ampere al cuadrado, t a la 2, m a la menos 1, L a la menos 2, t a la 2. Quiere decir que la capacidad me va a quedar m a la menos 1, L a la 2, t a la 4, ampere a la 2. Y ese es el análisis dimensional de la capacitancia. Sería la C a al cuadrado, m a la menos 1, L a la menos 2. Nada es correcto entonces. Porque me queda a la 1 y el L me queda a la 2 positiva. ¿Sí? Y acá me dice menos 2 y t a la 4. O sea que la respuesta correcta es la E. Nada es correcto. Pues tenía que, si hubiera sido menos... espérate, no, me la mandé. No, yo me equivoqué. No, estaba bien. Es menos 2, y acá dice menos 2, no sé por qué puse. Está bien, es la C. La C. Me queda ampere al cuadrado, m a la menos 1, L a la menos 2, t a la 4. Respuesta C. Fíjese si está bien. Capaz que ¿está bien? Es la C. Sí. Máquina. Y le faltó marcar los otros. Ah. 30. 3 resistencias, 2 conectadas en paralelo, R1 y R2 en paralelo, y otra conectada en serie, que es el R3, está en serie, determinan una resistencia total de 70 ohms. Se sabe que R1 es igual a R3 y son el doble de R2. ¿Cuál es el valor de R1? Bien, entonces yo sé que R1 y R2, R1 y R2 están en paralelo, entonces decimos 1 sobre RA es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces me va a quedar R1. Acá yo sé que, fíjense, en vez de poner R1, yo sé que R1 es 2 veces R2. ¿Sí o no? Entonces acá me va a quedar 1 sobre RA es igual a 1 sobre 2 R2 más R2. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Reemplacé R1 por su igual. Entonces acá puedo sacar como un denominador 2 veces R2. 2R2 dividido 2R2, 1 por 1, 1. Más 2R2, el R2 se simplifica, ¿sí? Me queda 2 por 1, 2. O sea que me queda que 1 sobre RA, que son los paralelos, me va a quedar 3 sobre 2R2. Por lo tanto, el RA va a ser igual a 2R2 sobre 3, porque lo doy vuelta. ¿De acuerdo? Y me dice que, que la resistencia total, ahora la vamos a sumar al R3. Decimos que resistencia total sería RA, como está en serie, más R3. Y esto me da 70 ohms. El RA era 2 tercios R2. El R3 es 2 veces R2. R3 vale 2 veces R2. 2 tercios más 2, ¿cuánto le da? 2,76 o 8 tercios. O 8 tercios, que es lo mismo. Quiere decir que el R2, de acá puedo sacar que R2 es igual a 70 dividido 8 tercios. Y ahí tengo R2.
26,25. ¿Está bien? Bueno, pero a mí me pide el R1. Entonces, el R1 dice que es 2 veces R2. Es el doble de 26,25 ohms. Me dio cualquier cosa, creo, ¿no? 52,6. ¿Cuánto da acá? 52,6. ¿Sí? También. Entonces, 52,62 acá. A ver, veamos, digamos, dijo 2 tercios. 8 tercios. Sí, está bien. Sí, no sé por qué me da 52,60 y acá me da 52,50. Bueno, pone. A ver, acá me. Bueno, ¿lo vio? Sí, 52. Sí, 52,60. Está bien. Quiere decir que 52,60 ohm es la R1. ¿Respuesta? La cera. ¿Sí? Bien. Lo dejamos acá.